Cuando hablamos de la atención primaria en salud mental, quiero decirle que este es un abordaje de la salud mental que se basa en un enfoque comunitario, que pone énfasis en la promoción, en la prevención, en la participación social, la organización en los servicios de salud y es el enlace con otros servicios y la recuperación de las personas en su entorno. Este tema que seleccionamos no fue al azar. Esto precisamente tiene una data histórica. Allá por el 78, en la conferencia Alma Ata, que precisamente se comienza todo esto de la atención primaria, que está relacionada con nuestra área. Luego vamos a la Declaración de Caracas, donde se habla precisamente ya hasta con los equipos interdisciplinarios, que siguen después en la Declaración de Panamá, ya haciéndole énfasis en el año 2000 a la atención en salud mental, y luego aparece la Declaración de Brasilia dándole continuidad. Todo esto basado en una investigación de OMS para trabajar en atención primaria. Así es que cuando hablamos de salud mental en esta área tenemos que dejar claro que es precisamente el médico de atención primaria quien mira más consultas de psiquiatría. Y es a él el que le llegan por primera vez, por lo que tenemos que hacer énfasis como Asociación de Psiquiatría en aprender a reconocer algunos de estos síntomas que son precisamente los que se va a tratar de que conozcamos para identificar a dónde vamos a referir, quiénes son los que vamos a poder poner algún diagnóstico que sí verdaderamente vaya relacionado a esto y darles un tratamiento. Como ustedes ven acá, les he puesto los 16, que son los que la OMS puso como los índices de síntomas a buscar. Por ejemplo, si tengo un paciente agitado y llega en atención primaria, yo tengo que pensar si es un paciente en una abstinencia, si es un paciente en un cuadro psicótico, un paciente demenciado que está agitado, si es ansiedad o angustia, todos los trastornos ansiosos o la misma depresión, el cansancio, que puede haber una depresión por ahí, las alucinaciones que me obligan a buscar cuadros mentales orgánicos o cuadros psicóticos. Entonces, cada uno de ellos, como ven ustedes, tenemos una relación con otros diagnósticos, por lo cual tenemos que entender qué son estos síntomas para poder referir y derivar adecuadamente. Es así que esta tarde contamos con la presencia de la doctora María Gracia Martínez, quien nos va a impartir el primer tema que vamos a dar. Vamos a ver, que son los trastornos de adaptación. Voy a leer el currículum de María Gracia Martínez. La doctora es doctora en medicina de la Universidad de El Salvador. Es médico psiquiatra, graduada en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ella es médica psiquiatra en la unidad de emergencia del Hospital Policlínico Arce y es docente de la Cátedra de Psiquiatría en estudiantes de quinto y sexto año de la carrera de medicina de la Universidad Alberto Maferrer. Ella además tiene varios reconocimientos, pues precisamente la doctora ha participado en Barcelona Leadership Course como representante de El Salvador, organizada por la Asociación Catalana de Psiquiatría. Su tesis doctoral es de trastornos de alimentación en patología bipolar en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Policlínico Arce. La doctora es el primer lugar en presentación de pósters en casos clínicos en el Congreso Centroamericano del Caribe de Psiquiatría, Premio Menarini a la Excelencia Académica de la Residencia en Psiquiatría y Salud Mental en el Hospital Policlínico Arce y tercer lugar como moderadora en la primera jornada científica de médicos residentes. Participación en el programa de mentoría de la Asociación Centroamericana y del Caribe en agosto del 2021. Además, la doctora es miembro de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Dejo con ustedes a la doctora María Gracia Martínez. Muchas gracias, doctora Sandoval, por esta presentación. Es para mí realmente un honor de poder compartir este tema tan interesante como es los trastornos de adaptación. Justamente es interesante, importante por la frecuencia que esta patología se puede presentar y además porque el diagnóstico es importante realizarlo porque muchas veces se puede confundir con otras patologías como lo es el trastorno de ansiedad generalizada o un episodio depresivo.
También es importante hablar del tratamiento, ya que el tratamiento se podrá utilizar de manera aguda algunos psicofármacos y también la importancia de la psicoterapia en lo que es el trastorno de adaptación. Antes de hablar ya de la complejidad de esta patología, cabe recalcar que el ser humano logra adaptarse a situaciones de estrés de diferentes maneras. ¿Y cómo es que cada persona se logra adaptar de diferentes maneras? Pues por los mecanismos de adaptación y de defensa que el ser humano desarrolla a través de su infancia y que está muy relacionada con el grupo primario de apoyo. Dependiendo de esto, así el ser humano va a adaptarse a diferentes situaciones de estrés. Y ahí también se desarrolla lo que es la resiliencia. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Estoy yo exento de padecer una patología como el trastorno de adaptación? Pues realmente no. Dependerá mucho de nuestros mecanismos de defensa y de adaptación. Entonces, para entrar de lleno, es primero definir lo que es esta patología. En esta patología vamos a ver implicados síntomas depresivos o ansiosos, respuestas conductuales o incluso mixtas ante un factor estresante identificado. Algunos ejemplos que podemos mencionar de estos factores estresantes, podemos mencionar un evento único aislado, por ejemplo, el perder un trabajo, que es una de las cosas más comunes, múltiples eventos, una serie de problemas financieros, deudas, ¿no? O incluso alteraciones con la pareja, reveses románticos, también hitos comunes en el desarrollo, como convertirse en padre, en madre, o incluso la sensación del nido vacío, que está muy descrito en la bibliografía, que es esta parte cuando los hijos abandonan a los padres, ¿no? Y el conjunto continuo de problemas. Mencionar el cuidado de un miembro discapacitado en la familia, que sabemos que también existe el síndrome del cuidador, el burnout que puede presentar un familiar. Entonces, todo esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque cuando, como usted muy bien mencionó, los pacientes van a recurrir a la atención primaria y al recurrir a la atención primaria se debe de explorar en la anamnesis si existe un factor estresante tal como lo que acabo de mencionar. Entonces, hablando un poquito más de los factores estresantes, pueden ser crisis que sean agudas o pueden ser crisis que sean continuas. Y esto también es importante recalcarlo, porque si es algo agudo, podemos ver que el pronóstico y la evolución quizás va a ser más corto. Pero si es algo continuo, si algo crónico, muy bien, como una enfermedad dolorosa, una discapacidad o incluso factores de riesgo sociales, el pronóstico y la evolución del paciente será más prolongado. También reconocer que el trastorno de adaptación no solo puede ser en el individuo como tal, sino que también puede ser en todo el grupo familiar, ¿no? Y que cuando nosotros diagnosticamos un trastorno de adaptación, tenemos que identificar esta parte, porque si también la familia, el grupo primario está implicado, entonces nuestra atención también tendrá que ser hacia la familia, exacto, hacia el grupo. Es importante mencionar uno de los trastornos de adaptación que más pueden prevalecer, que es el duelo, que es lo que anteriormente hablábamos antes de comenzar la ponencia, que el duelo es de lo que más se habla actualmente, incluso cuando estuvimos en el periodo de la pandemia fue una de las cosas que más afectó a la población en general, a los médicos. Exacto, a los médicos, incluso doctora fue parte de un programa donde brindó atención en salud mental a personal de salud que actuó de manera primaria, ¿verdad?, en el área de la pandemia. Entonces el duelo fue muy importante. Y el duelo, cabe recalcar que no es algo patológico, el duelo es algo normal, es sano. Pero ¿en qué momento se vuelve patológico o en qué momento esto ya puede presentar un trastorno de adaptación? Cuando el tiempo del duelo sobrepasa lo normal, que es de 3 a 6 meses, eso ya se vuelve patológico. Y también si presenta una intensidad de síntomas, ¿no? Si la tristeza, si la disminución de las expectativas de vida, de sus áreas en general, pues obviamente se ve disminuida, pues habría también que ponerle como mucha atención. Entonces vamos a entrar un poco ya de lleno cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos que tener como profesionales de la salud para poder
entender si estamos ante un trastorno de adaptación o si estamos ante otra alteración en salud mental. En primer lugar, cabe destacar el tiempo. Los síntomas que se pueden presentar, ya sean ansiosos o depresivos, tienen que estar dentro de los 3 meses del factor estresante. Además, deben de tener una o dos de las características siguientes, como lo vemos en la diapositiva: un malestar intenso desproporcionado a la gravedad o a la intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo, los factores culturales que podrían influir en esta gravedad y la presentación de los síntomas. También un deterioro significativo en lo social, en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Otro de los criterios es que la alteración relacionada con el estrés no cumple criterios de otro trastorno mental. Recordemos que para un episodio depresivo mayor o para un trastorno de ansiedad generalizada no va a haber un factor desencadenante tan marcado, ¿sí? Además, otro de los criterios, los síntomas no representan el duelo normal, por eso lo hablábamos en la diapositiva anterior, que es importante reconocer la intensidad y el tiempo de un duelo normal. Y el último criterio, una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de 6 meses. Si nos damos cuenta, no es una patología que se va a cronificar en el tiempo, sino que al contrario, la evolución, obviamente, con un buen tratamiento, con un buen abordaje psicoterapéutico, debería de resolver. Entonces, ¿qué tipo de trastornos de adaptación tenemos? Tenemos el primero con estado de ánimo deprimido. Obviamente incluye todos estos síntomas: tristeza, desesperación, llanto, cansancio, como usted lo mencionaba, que eran dentro de los 16 síntomas que son importantes. También el dejar de sentir placer por las actividades o las cosas que la persona solía disfrutar. Otro de los tipos de trastornos de adaptaciones con ansiedad, que incluyen principalmente todo el abordaje, ¿no? Nerviosismo, preocupaciones, incluso pueden tener sensaciones como ataque de pánico, presión en el pecho, sensación de falta de aire, que es importante también reconocerlo y no confundirlo con otras patologías, como una patología cardíaca. Agobio. Incluso se menciona que en la niñez pueden tener miedo a la separación con sus padres, sus madres, seres queridos. También se refleja mucho en la escuela, cómo ellos se comportan con sus compañeros. Otro de los tipos también es la mezcla entre ansiedad y depresión, es decir, que la persona, el paciente, va a presentar tanto síntomas depresivos como síntomas ansiosos, problemas conductuales. La persona se va a manifestar como bastante irritable, inquieta, incluso se puede ver en el tráfico una conducción imprudente. Entonces notamos que la persona va cambiando su estado de ánimo y su conducta, con problemas no solo conductuales, sino que también emocionales. Y por último, síntomas inespecíficos. María Gracia, usted está en emergencia como es en el hospital. ¿Cuáles son los adaptativos más frecuentes en una emergencia? Los adaptativos más frecuentes son el duelo. También podemos ver violencia intrafamiliar, es uno de los que más se consultan. Lo que veíamos en el inicio, problemas laborales y deudas. Esos son como los 3 adaptativos que más consultan. Yo estoy en un hospital donde todo el mundo está encamado y tengo el montón de adaptativos, como usted vio cuando pasó por el hospital, cuando le dan un diagnóstico. ¿Qué no podríamos ampliar un poquito? Claro, esa parte de un diagnóstico que puede ser crónico o un diagnóstico tal como un cáncer, es muy importante poder brindarle la ayuda psicológica al paciente, que es una de las labores que usted hace. ¿Por qué? Porque el paciente recibe esta noticia que no solo cambia el estado físico, sino que va a cambiar todo su entorno, la parte laboral, la parte familiar, ¿no? Entonces, al recibir una noticia tan dolorosa como esta, viene a su mente una gran cantidad de ideas de preocupación, de minusvalía, frustración. En ese momento hay que intervenir, porque si no se interviene de manera apropiada, aguda, se puede desarrollar incluso un trastorno de depresión. Así es. Muy bien. Es importante también especificar no solo el tiempo que hablábamos, que es uno de los criterios, sino que también ese tiempo puede extenderse.
Si es agudo, tiene que durar menos de los 6 meses, pero si es persistente o crónico, va a durar incluso más de 6 meses. Ahí es cuando nosotros ya tenemos que descubrir si no hay otra patología por ahí de base que esté haciendo que los síntomas de un trastorno adaptativo pues se estén cronificando. Hablando un poco de la prevalencia, es importante mencionar que es común, se da mucho en mujeres, más frecuente en mujeres, puede variar según la población. Es importante también identificar que se dan un 5 o un 20% de las personas que consultan en un entorno de consulta psiquiátrica hospitalaria, como lo hablábamos, a menudo es el diagnóstico más común, incluso alcanza el 50%, como usted muy bien dijo, más que todo en pacientes encamados, en servicios de oncología, en servicios de neurocirugía, medicina interna, pacientes renales, Sí. que obviamente pues llevan toda una dinámica, ¿no? Que la enfermedad renal crónica sabemos que tienen que tener su diálisis de manera continua, entonces es sumamente prevalente. El desarrollo del curso, pues ya lo hablábamos anteriormente, definir que tiene que estar dentro de los 3 meses de este factor estresante. La comorbilidad, esto también es importante mencionarlo, ya que se puede acompañar a la mayoría de los trastornos mentales y cualquier otro trastorno médico. Por ejemplo, una persona puede desarrollar un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo después de perder un trabajo, trastornos de adaptación que acompañan frecuentemente a enfermedades médicas, como ya lo mencionábamos, que puede ser la principal respuesta psicológica a un trastorno médico. En esta diapositiva sí me quiero detener un poquito. ¿Por qué hacer un diagnóstico diferencial en los trastornos de adaptación es importante? Porque cuando nosotros vemos al paciente que tiene síntomas, por ejemplo, de depresión, podemos llegar a pensar que lo que hay que brindar es un trastorno, medicamentos para medicamentos para un trastorno de depresión mayor, como un antidepresivo. Pero al hacer bien un diagnóstico diferencial nos vamos a dar cuenta que no. Porque si estamos ante un trastorno de adaptación, no vamos a dar un IRS, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, sino que tendríamos que dar psicoterapia y podríamos utilizar incluso un ansiolítico, una benzodiazepina, pero de manera muy aguda. Las guías clínicas mencionan que no podemos incluso dar una benzodiazepina más de 4 semanas, 6 semanas, o sea, es algo muy agudo. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser un trastorno depresivo mayor, trastorno de personalidad, un trastorno de estrés postraumático o una reacción aguda a gran estrés, e incluso reacciones normales al estrés. Cabe recalcar que cuando hay una situación de estrés, es normal que nos sintamos tristes, es normal que nos sintamos ansiosos. No estamos quitando esta parte del ser humano, al contrario, se fomenta que la persona pueda hacer una catarsis y que pueda gestionar una situación de estrés, pero ya cuando esto sobrepasa lo normal y obviamente disminuye la funcionalidad global del paciente, ahí ya no es una reacción normal al estrés. El tratamiento, pues, como hablábamos anteriormente, psicoterapia es como la cabeza del tratamiento de un trastorno de adaptación, pero también se pueden utilizar medicamentos, benzodiazepinas, ansiolíticos, solo si los síntomas son muy agudos y si el paciente presenta incluso ataques de pánico, podemos utilizarlo en dosis muy pequeñas y utilizarlo de manera correcta, no que el paciente no se automedique, que no sobrepase los límites de la utilización de estos medicamentos. Cuando hablamos de psicoterapia, que es el principal tratamiento, hablamos de que puede ser de manera individual o de manera grupal con la familia. Brindamos apoyo emocional, tratamos de que el paciente retome su rutina habitual, que logre entender el acontecimiento estresante, que logre mantener el contacto con sus seres queridos y que siempre su grupo de apoyo sea importante, positivo y que brinden este apoyo de forma saludable, que lleven un estilo de vida saludable, alejarse totalmente del alcohol y de sustancias adictivas, que muchas veces las personas suelen tratar de manejar o gestionar estos trastornos de adaptación con sustancias adictivas. Súper frecuente. Dentro de las guías clínicas, como lo hablábamos anteriormente, pues se menciona la utilización de algunos medicamentos,
pero claro, estos medicamentos se utilizarán de forma muy aguda, ¿no? Y solo si el paciente presenta síntomas como muy característicos, por ejemplo, insomnio, que ya lleve 2 meses sin dormir, definitivamente tendremos que darle apoyo con algún medicamento al paciente, ya que tampoco pueden pasar todo el tiempo en esta situación, ¿no? Dentro de los medicamentos que podríamos brindar, podría ser clonazepam, lorazepam. Claro, no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí entender de que sí se pueden utilizar psicofármacos. Y también es importante traer a esta ponencia un caso clínico, ya que el caso clínico nos va a ayudar a entender un poquito más y poner en práctica todo lo que hemos hablado anteriormente. Tenemos un paciente masculino de 40 años de edad, sin antecedentes psiquiátricos, ya empezamos la anamnesis, con historia de 2 meses de presentar ansiedad, insomnio de conciliación, hipoprocesia, que es la disminución de la concentración, episodios de opresión en el pecho, palpitaciones, sudoración, ideas de frustración, preocupación y minusvalía, tristeza, la habilidad al llanto, hiporexia y disminución en su funcionabilidad, tanto en áreas laborales, familiares y de pareja. Además de hipobulia, que es la disminución de la voluntad que tiene el paciente para realizar actividades, asociado a que posterior a consulta con endocrinólogo se le diagnostica cáncer de tiroides folicular. El especialista explica al paciente que dicho cáncer se encuentra en etapa temprana, pequeño, sin propagación, y se realizan estudios de gabinete para valorar la extirpación de dicho tumor. Y además de utilizar terapia con yodo radioactivo. Hay un buen pronóstico según lo que explica el especialista, pero el paciente describe que todos los síntomas que antes describimos han iniciado a partir de esta noticia y se exacerban al realizar dichos estudios de gabinete y remiten posterior a la intervención quirúrgica exitosa. Resolviendo un poco el caso clínico, vamos a entrar primero en la parte de la anamnesis. Importante preguntar al paciente, como lo veíamos, si tiene antecedentes psiquiátricos previos, es decir, si el paciente ya tiene un tratamiento farmacológico, porque si el paciente tiene un tratamiento farmacológico por un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, no solo porque tenga un trastorno adaptativo, nosotros le vamos a quitar el medicamento. Al contrario, tendríamos que mantener su medicamento y valorar la psicoterapia por todo lo que está sucediendo. Además de la anamnesis, importante valorar en el paciente qué medicamentos toma, si tiene alguna patología crónica de base, si es hipertenso, si es diabético, si en su familia hay antecedentes de cáncer de tiroides, porque obviamente si hay antecedentes de cáncer de tiroides, él también tiene experiencia con eso, si algún familiar ha fallecido o no, y eso también puede ser importante a la hora de brindar la psicoterapia. En el examen mental, muy importante reconocer los síntomas del paciente, como lo veíamos en el caso. El paciente presenta síntomas tanto ansiosos como depresivos, o sea que estamos ante un paciente con un trastorno adaptativo, pongámosle apellido, con síntomas mixtos, ansiosos y depresivos. En el examen mental también se debe de reconocer si hay ideas suicidas o no. Porque cuando se recibe un diagnóstico como lo que es un cáncer y si el paciente no entiende respecto a este diagnóstico, porque si nos damos cuenta, el cáncer que al paciente se le ha diagnosticado es un cáncer folicular, es un cáncer manejable, incluso el especialista se lo explica, ¿no? Hay una psicoeducación por parte del especialista, pero ¿qué pasa cuando no hay esa psicoeducación, cuando el paciente no entiende lo que tiene y lo único que reconoce es tengo cáncer? Pueden haber ideas incluso de, bueno, si me voy a morir, mejor me hago daño, o si me voy a morir, mejor ya no continúo con mis actividades. Entonces, esto hay que reconocerlo porque definitivamente hay que actuar a tiempo. No se ingresan mucho pacientes con trastornos de adaptación, pero si el paciente sí presenta ideas suicidas o incluso ideas de hacerse daño, eso sí podría ser un criterio. Yo creo que ahí quizás dejar claro que hay algunos pacientes que tienen este adaptativo y venían con un evento previo, Exacto. que era lo que antes se llamaba la doble depresión y que ellos sí se ingresan por su cuadro de desviación, ¿verdad? Claro. Otra parte son los exámenes de laboratorio y gabinete, porque si nos damos cuenta en el caso, el paciente tiene un cáncer de tiroides.
sabemos que patologías tiroideas están muy asociadas con síntomas depresivos y ansiosos. El hipotiroidismo, por ejemplo, y el hipertiroidismo con patologías malignas, ¿no? Entonces, hacerle a este paciente, ya sea que él lleva sus controles con el endocrinólogo, pero nosotros siempre tener un respaldo de sus pruebas tiroideas. Otra parte importante es que, como se dieron cuenta, el paciente presentaba síntomas de ansiedad e incluso ataques de pánico. Mencionaba aquí episodios de opresión en el pecho, sensación de falta de aire. Entonces, no está de más tomar un electrocardiograma e incluso si el paciente tiene algún antecedente en la familia, tomar un Holter. Siempre es necesario tener como todo el cuadro orgánico completo, ¿no? La parte del diagnóstico y diagnóstico diferencial, nos damos cuenta que el paciente describe que él no tenía síntomas previo a la noticia y también nos damos cuenta que el paciente remite los síntomas después de que el cuadro ha disminuido. Entonces, esto es importante para hacer un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico diferencial. Y por último, pues el tratamiento. Definitivamente en este caso la psicoterapia. Si el paciente presentaba muchos síntomas agudos, podríamos utilizar un ansiolítico para poder disminuir un poco estos síntomas y para que el paciente, porque nos damos cuenta que es un paciente joven de 40 años, que dentro de la anamnesis también es importante saber la ocupación del paciente, porque al saber la ocupación del paciente nosotros decimos, ok, si el paciente tiene turnos nocturnos, nosotros no podemos dar una benzodiazepina en esos horarios, exacto. Nosotros tenemos que mantener la funcionalidad del paciente. Yo creo que es súper importante también ver que este diagnóstico, que es sumamente frecuente, la gente va y le consulta atención primaria. Y a veces lo que María Gracia decía, el hecho de ponerles como escuchar al paciente. Fíjense que la mayoría de veces este diagnóstico resuelve. Muchas veces solo explicándole a la gente, haciendo un poquito de psicoterapia. En atención primaria no estamos pidiendo que aprendan a hacer psicoterapias específicas, sino muchas veces su paciente, que siempre les llega a consultar, pone mucha atención y hay un buen vínculo con su médico. Y esto de darle un diagnóstico, por ejemplo, nos ha pasado. Y a mí me ha tocado ver algunos que, por ejemplo, dieron un diagnóstico, por ejemplo, de un cuadro de cáncer y el paciente por su nivel cultural no lo entiende. Y era una situación como el caso que pone María Gracia, no tan compleja, o sea, compleja pero de buen pronóstico, y el paciente termina haciéndonos un intento suicida. Entonces tenemos que dedicarle tiempo, explicarle al paciente. Y eso es sumamente importante. Y el diagnóstico diferencial, como usted ha hecho énfasis. Claro, lo que usted dice, doctora Sandoval, yo creo que es como la punta de la pirámide, ¿no? Cuando el paciente acude a la atención primaria de salud, es ahí donde el médico tiene que brindar este apoyo. Como usted dice, no va a ser una psicoterapia de media hora, ¿no? Pero brindar el apoyo, el escuchar de manera activa. La escucha activa es la parte de no solo entender lo que el paciente le dice, sino que también ponerse de manera empática con el paciente. Esos son puntos esenciales. Y lo otro es que si vemos que este paciente ya tiene más del tiempo que hemos hablado claramente, que ya se pasó de estos 3 meses con muchas complicaciones y tal vez anda por ahí un trastorno de personalidad, refiramos. Si el paciente, ahí estamos sospechando que tenga ideación suicida, refiera, porque verdaderamente muchas veces, y no demos medicamentos así al azar, porque el paciente los puede ocupar para algo no adecuado. Sí, esa parte de la automedicación, brindarle como bastante importancia porque el paciente llega y le dice, es que mi hermana que ocupa este medicamento me lo dio y me funcionó, así que me lo estoy tomando y luego a la semana nos dicen incluso, ya no, con una pastilla ya no es suficiente, ahora me estoy tomando 2 pastillas. Así es. Y hay que buscar estos antecedentes si hay algún consumo, porque el paciente clásicamente en nuestro medio va a atención primaria y pide algo para dormir, que es uno de los síntomas que aparece por ahí. Por ejemplo, en el nido vacío no es extraño. Cuando se casó el único hijo, se fueron los hijos, de repente por ahí todo cambió.
y no duermo, estoy un poco ansiosa, ya no como igual, pero todos quieren dormir, entonces van y piden una benzodiazepina. Recordemos que aquí creo que es tan esencial hacer énfasis en la higiene del sueño, pedirle al paciente que practique la higiene del sueño. Otra cosa importante es a veces ocupamos los famosos test, ¿verdad? Que se pueden utilizar y hacer terapia de relajación, que creo que es la etapa donde debemos hacerle énfasis al paciente de hacer cosas que nos ayuden a mantener su estado de salud mental sin un fármaco. Pero sí es necesario un periodo, María Gracia, ya por el periodo de el 87-90, que se daban muchas capacitaciones sobre el manejo en la atención primaria con el 6-10, donde se hacía énfasis que no se le diera benzodiazepinas más de 10 días al paciente para que no se quedara pegado con el medicamento. Cosa que creo que sigue siendo válida todavía, Claro. porque si necesita algo, lo vamos a evaluar. Y si ustedes ven en atención primaria que haciendo escucha, dando las recomendaciones, el paciente sigue agravándose, pues hay que referirlo. Y algo esencial, las escalas. ¿Cuáles son las escalas que más podría recomendar? Claro, para poder hacer un diagnóstico diferencial, incluso podríamos utilizar escalas de Beck, ¿no? Claro. Para depresión y ansiedad, el test de Hamilton, que son escalas muy fáciles de utilizar, que todo médico de atención primaria, incluso especialistas, utilizamos, que es muy común utilizarla y que son fáciles, y que el tiempo en que podamos abordar al paciente y que lo llene realmente es poco. Pero con este llenado de esta escala podemos incluso salvar la vida de un paciente. Así es. Hay una que se ocupa casi en todos los niveles de atención, que es el PHQ-9, Sí. que pues nos ayuda a rastrear precisamente si hay un riesgo y un trastorno depresivo, que creemos que es sumamente esencial que lo podamos manejar, y son preguntas fáciles que se puede poner al final y buscarlas, son gratuitas, están en el internet para el que quiera buscarlas, que sí se puedan utilizar. Entonces, esa era la parte, pues, prácticamente de lo que es el trastorno de adaptación, sus criterios, su diagnóstico y su manejo. Y cabe recalcar, pues, lo que doctora Sandoval mencionaba: si un paciente llega a la atención primaria y su motivo de consulta es insomnio, por ejemplo, es importante que nosotros como profesionales de la salud preguntemos por qué no logra dormir. Y ahí el paciente ahí usted le da la pauta al paciente de poder decirle: no logro dormir porque he perdido a un familiar, no logro dormir porque he perdido un trabajo, no logro dormir porque me robaron el carro, que puede ser otra, las pérdidas de situaciones familiares, sabemos que materiales, o, por ejemplo, situaciones de mucho estrés, como lo ha mencionado muy bien la doctora. Definitivamente un honor poder compartir este espacio con usted, y también la oportunidad de hablar de salud mental y de estos temas que son muy importantes y relevantes en este tiempo y en el área de atención primaria en la salud. Así es. Muchas gracias.